Les damos la más cordial bienvenida a este seminario conversatorio llamado Violencias y Cuidados. Pues estamos muy contentas de contar con su presencia en este espacio de diálogo y aprendizaje colectivo. Mi nombre es Patricia Westendarp, voy a estar moderando esta sesión. Estoy en casa con mi pequeño que anda enfermito, entonces si de repente anda revoloteando por ahí, pido su comprensión. Comparto nuevamente el objetivo de este evento, que es generar un espacio abierto a grupos, colectivos, actores sociales y personas interesadas en reflexionar colectivamente sobre distintas perspectivas sobre las violencias y los cuidados. Para la realización de este evento agradecemos el apoyo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la Facultad de Psicología y Educación y a la Maestría en Educación para la Ciudadanía de la Universidad Autónoma de Querétaro, y también a la Red Nacional de Educación para la Ciudadanía. Y de manera especial hacemos mención en este seminario, pues que forma parte de las actividades del proyecto PRONACES de CONACYT, titulado Educación para la Ciudadanía, cogeneración de conocimientos y saberes con niñas, niños y jóvenes sobre la construcción de paz y el cuidado colectivo. Esto en barrios considerados peligrosos en la región centro-occidente de México. Y sobre este proyecto nos platicará un poquito más en esta sesión inaugural el doctor Emiliano Duering. Voy a apagar por aquí sí les pedimos que apaguen su micrófono, porfa. Bueno, comentaba que para darnos un poquito el contexto de este proyecto, nos va a contar ahorita el doctor Emiliano Duering, responsable del proyecto. Muchas gracias, Pati. Bienvenidas a todas y a todos. Es un gusto enorme estar en este espacio, que hayan, bueno, tantas personas en esta videollamada. Les contamos rápidamente de qué va este proyecto, que es uno de los pilares de este seminario que están realizando las compañeras, a quienes les agradecemos muchísimo toda esta labor. Ya nos contarán cuántos eventos son, las fechas, creo que les han llegado por ahí los carteles. Y este pilar, que es uno de los fundamentos de este seminario, es el proyecto de educación para la ciudadanía. Se llama cogeneración de saberes para el abordaje de las violencias cotidianas con niñas, niños y adolescentes en barrios considerados peligrosos. Es decir, el mismo formato que pensamos que puede ser una de las vías para encontrar formas de mitigar las violencias cotidianas. Ese mismo formato que aplicamos con los chiquitos, pensamos que parte de eso pudiera aplicarse en espacios de encuentro como este. Es decir, partimos de que no tenemos las soluciones a las violencias, no venimos a dar cátedra sobre cuáles son las grandes medidas, pero sí creemos que aunque no tengamos el proyecto para solucionar esto, sí hemos empezado a visualizar algunos trayectos posibles que tienen que ver con la manera de compartir información y de crear información de forma cuidadosa entre las y los participantes para pensar estas vías de solución. Por eso es tan importante este evento y hacerlo de manera participativa, porque creo que nos puede dar parámetros a todos, a todas, para ir viendo, ¿no?, algunos caminos, pero también conectándonos. Entonces, está la invitación a acercarse a las plataformas de la red que están en Facebook. Lo pueden encontrar como RENAEC, Red Nacional de Educación para la Ciudadanía. Y bueno, esperamos que sea un espacio de mucho provecho para todas y todos. Y nuevamente, muchísimas gracias por la participación, por estar aquí, y gracias a las colegas organizadoras. Adelante. Gracias, Emiliano.
Pues bueno, damos comienzo a esta primera sesión del seminario con pues esta sesión que se titula ¿Cómo estudiar las ciudades en México? Una aproximación desde las violencias y los cuidados. Voy a presentar a las compañeras que facilitan la sesión. La doctora Carol Yáñez Soria es doctora en Planificación y Desarrollo por University College of London y catedrática CONACYT, adscrita a Centro Geo en el área de estudios urbanos y territoriales. Es SNI nivel 1. Su investigación se centra en la planificación del territorio urbano en dos ejes complementarios: la restauración y el cuidado del medio ambiente e inclusión social. En particular, está interesada en entender procesos de coproducción orientados a la construcción de ciudades cuidadosas, tanto de los humanos como de la naturaleza, que forman y transforman los lugares que habitamos, así como también le interesa el rol del arte como catalizador de cambios en el territorio. Entonces, Carol, muchas gracias. Y la doctora María Laura Serrano Santos es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México. Sus temas de interés son juventudes en contextos urbanos, desigualdades sociales, pobreza y violencia urbana, feminismos y estudios críticos de género. En el ámbito del desarrollo profesional, ha estado enfocado a proyectos sociales desde organizaciones no gubernamentales sobre temas relacionados a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, de las y los jóvenes. También en temas de derechos y salud sexual y reproductiva, equidad de género, prevención de violencia y cultura de paz. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Querétaro y desde el 2022 pertenece al SNI en modalidad de candidata. Algunos de los reconocimientos obtenidos: primer lugar nacional en una tesis sobre juventud, categoría maestría en 2013, otorgado por el Instituto Mexicano de la Juventud, y el premio internacional Stephen P. Koff a la mejor tesis de doctorado 2019. Entonces, pues agradecemos mucho a las compañeras estar aquí y recuerdo brevemente la dinámica de la sesión. Ellas van a presentar el tema a manera de este diálogo colectivo con unas preguntas generadoras y este momento va a durar unos 40 minutos. Posteriormente vamos a abrir el diálogo al resto de las y los participantes en la sesión. Va a ser un momentito de unos 25, 30 minutos. Ahí les pedimos pues que levanten su mano o vayan poniendo algunas preguntas acá también en el chat. Y bueno, la intención es que este diálogo se genere a partir de la presentación que van a hacer Carol, Laura y los textos base que también ellas nos compartieron. Finalmente, unos 10 minutitos de cierre y ya cerca del final de la sesión vamos a compartir en el chat una liga para la asistencia, que ustedes puedan registrarse con sus nombres completos para este tema de las constancias. Y recordar nada más que bueno, la sesión está siendo grabada. Posteriormente, este material pues se subirá a redes sociales, se podrá tener como material de consulta. Entonces, bueno, solo para recordarlo. Y entonces, pues vamos a comenzar. Laura ha estado teniendo algunos problemas de conexión. Si en algún momento pues tienes que cerrar la cámara para tener mejor audio y conectividad, pues lo entenderemos. Y pues vamos a comenzar en modalidad de presentación con algunas preguntas generadoras para ustedes. Entonces, la primera sería: ¿cómo aproximarse al estudio de las ciudades en contextos que ponen en riesgo la reproducción de la vida? Entonces, no sé si quiere empezar Carol, Laura, y abrimos así el diálogo de la presentación de ustedes. No sé, Lau, si quieres empezar ahora que todo está bien, ¿o quieres que yo empiece? Sí, justo eso iba a decir, que aprovechando que todavía no se robotiza esto, podría comenzar. Bueno, primero, muchas gracias a quienes están en la sesión de hoy. La verdad es que es muy grato ver tantos rostros y tantos nombres en la pantalla y saber que hay un interés por este espacio, y también gracias a mis compañeras por el esfuerzo que hicimos para
para concretar, ¿no? Las ideas del seminario, porque bueno, detrás de todo esto hay muchas charlas, hay muchos intercambios de ideas y pues bueno, se logró concretar el espacio. Y bueno, en relación a cómo aproximarnos al estudio de las ciudades, desde mi experiencia, tanto en la investigación académica como en la incidencia a través de organizaciones no gubernamentales, algo que siempre ha marcado el proceso exploratorio y de aproximación ha sido primero el pensar en las problemáticas que se quieren abordar desde una perspectiva relacional, ¿no? O sea, no ver como, por ejemplo, la violencia como si fuera una condición unívoca y exclusiva, ¿no? De ciertas poblaciones o de ciertos espacios, sino que siempre está en relación, ¿no? Y una manera de abordarlas, sobre todo desde la investigación académica, para saber cómo se configuran las ciudades o cómo se configuran las experiencias de ciertas condiciones, es centrarnos en los sujetos, ¿no? En las interacciones, en las relaciones sociales, que de alguna manera bueno, no de alguna manera, me parece que es una de las formas más próximas de dar cuenta cómo las condiciones o los condicionamientos sociales y estructurales se condensan en las subjetividades, ¿no? Y cómo van adquiriendo forma, no solo en la conformación de subjetividades, sino también en la configuración de una experiencia urbana que va también moldeando, ¿no? A las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, en este punto yo haría hincapié en eso y creo que también fue uno de los hallazgos que tuvimos Carol y yo cuando nos leímos mutuamente y luego conversamos en conjunto de decir, bueno, parece que nuestros textos, que bueno, se les hicieron llegar, pues parecen muy distantes, pero pues sí tienen puntos en común, ¿no? Y uno de esos es que pues nos estamos enfocando en las interacciones, ¿no? En cómo las personas vivimos a nuestro alrededor y no tomamos la ciudad a la que nos adaptamos, ¿no? Sino al contrario, la vamos como en el día a día y en la cotidianidad vamos reconfigurando, ¿no? No me quiero extender más porque podría hacerlo y no quiero robarle tiempo a Caro. Gracias, Lau. Pues sí, justo retomaría ahorita desde lo que decía Laura. Creo que ha sido súper rico el poder como compartir esas miradas y en el contexto de este proyecto, ¿no? Que es como cogenerar, coproducir, porque sí, cuando vimos los textos, fue como pareciera que estamos trabajando en cosas bien distintas, ¿no? Pero al leer, ¿no? O sea, en realidad creo que me hizo poderme mirar más, ¿no? Y entender incluso desde dónde me acerco, ¿no? A estudiar, como sé cuál es la pregunta, ¿no? Estudiar las ciudades en estos contextos, pues tan complicados, ¿no? A los que nos estamos enfrentando. Esta pandemia, como la violencia, ¿no? En estos enclaves que Laura nos trae, como un montón de degradación ambiental, ¿no? Y crisis de muchas índoles, ¿no? Que estamos enfrentando. Y creo que lo que me hizo notar claramente es que desde donde me acerco es desde una política afirmativa. Tomo esta frase de Rosy Braidotti, que es una filósofa que me ha conmovido, me ha convocado mucho últimamente, que pues que es como desde un lugar, ¿no? En donde trato de mirar como sí, ¿no? Trato de mirar, me imagino siempre como esta metáfora del pavimento, ¿no? Que ponemos en las ciudades, pero que en esos así rendijitas, pedacitos, la naturaleza empieza a salir, ¿no? Y emerger, ¿no? Y entonces, como que ha sido mi mirada, ¿no? Y me hizo ver que esto lo hice desde el doctorado, ¿no? Viendo cómo sí se pueden generar como alianzas entre pues ONGs y gente trabajando en las resistencias y en los movimientos sociales, ¿no? Y que ahora pues todo mi trabajo se ha volcado más a lo urbano. Y entonces creo que primero pues compartirles de que pues eso, ¿no? El que trato de mirar desde
cómo sí podemos avanzar hacia lugares más vivibles, más cuidadosos, ¿no? Creo que el otro punto, ¿no? que me gustaría como pues recalcar y que también coincide con Laura es pues que vemos como estas historias de vida, ¿no? Este lugar como muy situado y estas historias de vida, ¿no? Creo que ambas, eso es lo que estamos tratando de mirar. Finalmente, aún enfocada en los cuidados, ¿no? Los cuidados están en todos los días, ¿no? En todas las relaciones, en todos los vínculos, ¿no? Y entonces, pues trato de ver esos lugares, ¿no? Esas acciones cotidianas de la gente. Y ya en particular, ¿no? Como la otra parte que pondría es esta investigación en la que me estoy centrando en esta charla, la hice durante la pandemia, ¿no? Y entonces no me fue posible como Laura, ¿no? Estar con la gente, ¿no? Y tratando de ponerse esos lentes y mirar, ¿no? Esa historia de vida y entenderla o tratar de vivir por un momento. Pero sí fue a través de lo virtual, ¿no? Y le llamamos como estos cafés virtuales en donde charlábamos con la gente, tal cual, ¿no? Así con su té, su café o algo para poder como platicar qué cambios estaban ocurriendo en la vida cotidiana a raíz de la pandemia, ¿no? Y entonces, pues, siempre como que también la mirada para estudiar, pues cómo sí, ¿no? Es desde este lugar en donde no creo que es el investigador y el investigado, ¿no? Sino más bien como en este construir y cogenerar juntos como historias, ¿no? Historias en las que además nos enlazamos y nos identificamos, ¿no? Al vivir la ciudad. Entonces, pues creo que por ahora serían como los puntos que diría, ¿no? Ok. Y bueno, seguimos con estas preguntas generadoras, detonadoras de reflexiones. ¿Qué puntos en común encuentran en ambas investigaciones, a pesar de que parecen opuestas, ¿no? En relación a los temas que ustedes van tratando? Violencias por un lado, en el caso del texto y el trabajo que nos comparte Laura, y cuidados por el otro lado, que es pues el tema que trabaja Carol. No sé quién quiera ahora comenzar. Lau, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Apagué porque sí, empecé a escuchar extraño. No sé si quieres comenzar tú, Carol. Sí, pues sí, venía a retomar esto que decíamos que parecía opuestos y justo en una charla esta semana en una junta del proyecto le decía, pues pareciera que una está en la esperanza y la otra en la desesperanza, ¿no? Como en estos dos polos de cuidados y violencias, pero me vino como a la mente una cuerda, ¿no? En donde pues son esos opuestos, ¿no? Que parecieran estar además bien contradictorios y tensos, ¿no? Y jalándose, o sea, pero si tratamos, ¿no? Como de mirar distinto y más bien como unir esos polos, pues se hace un círculo, ¿no? Y en realidad quedan súper juntos. O también lo miraba que son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Sin uno no entendemos el otro. Y entonces, en donde se parece como muchísimo la investigación que hacemos es que lo empezaba a decir hace rato en que narramos historias de vida, ¿no? Entonces, muy, muy situadas. Creo que las dos como nuestra investigación está ahí, ¿no? En un lugar, ¿no? En un contexto súper específico, ¿no? Con la historia de vida del chavo que vive en ese enclave, ¿no? Y cómo es su relación y vínculo con el policía, ¿no? O en mi caso, cómo, ¿no? O sea, la gente está pensando si quiere comprar, ¿no? Un producto más local o no, si le es importante tener un parque o no, y qué significa para esa persona recorrer un espacio, ¿no? Con esas características, ¿no? Que, por ejemplo, en pandemia significaba, incluso me contaban, ¿no? El tener una planta, un pedacito así verde en mi casa significaba como una sensación de paz, ¿no? Como de libertad, ¿no? Y entonces, pues en realidad como que vamos colectando esas historias de vida que se van engrosando, ¿no? Y creo que el otro punto que agregaría es que como decía, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y que nos hacen mirarnos también en que como investigadores o investigadoras o como habitantes de la ciudad, no estamos solo de un solo lado,
¿no? O sea, no somos como solo los violentados, ¿no? O solo las víctimas, o solo los que investigamos y los que son investigados, ¿no? O buenos y malos, sino que creo que estas historias van como tejiendo, ¿no? Una complejidad. Y que a mí, por ejemplo, algo que me hizo mucho reflexionar, Laura, al final, es que, cómo no, a veces desde la investigación el poner ciertos nombres, ¿no? Eso es peligroso, ¿no? Ya está agregando una barrera, ¿no? A esa exclusión de esos chicos, ¿no? A no salir de esos enclaves, ¿no? Porque fuera de esos lugares, ¿no? Son excluidos, ¿no? Y esas miradas, esos pensamientos se vuelven realidad y se vuelven una frontera real, ¿no? Y entonces pensaba cómo Laura, ¿no? Fue violentada ahí, pero también a veces, ¿no? Al hacer investigación y nombrar las cosas y cómo las concebimos y las nombramos, estamos siendo violentos, ¿no? Y entonces, como ir identificando que en esas historias a veces cuidamos, a veces nos cuidan, ¿no? Y entonces, que son bien complejas y que hay que irlas tejiendo, y en ese tejer, pues quizás ir como uniendo esos lazos, ¿no? Que se han ido rompiendo, ¿no? Entonces, pues creo que es ahí en donde nuestras investigaciones tienen como muchísima convergencia. Uh-huh. Bueno, no sé si Lau está por ahí. Sí, aquí estoy. Sí, bueno, retomando algo que decía Carol, creo que, bueno, algo que une y que es parte de la reflexión que queremos transmitir también en esta primera sesión del seminario es que cuando pensamos en violencias, no necesariamente tenemos que pensarlas como si fuera un ente absoluto, ¿no? Que cae y nos aplasta, ¿no? Sino que dentro de ese gran ente también hay ciertos intersticios, ¿no? Por donde podemos encontrar luces, esperanzas, por ahí si se quiere llamarles resistencias, y que parte de esas formas de resistir los embates cotidianos, pues tiene que ver con los cuidados, ¿no? Entonces yo creo que aunque parezcan textos diferentes, me parece que tienen puntos de convergencia en la manera en la que configuran justo un círculo, ¿no? Esto que metáfora que usaba Carol de una cuerda que en un extremo hay violencia y en el otro extremo hay cuidados, o sea, dejarla de ver justo en esta cuestión lineal y verla tal vez no circular, pero sí en una cuestión como de más forma, más dinámica, más movimiento, ¿no? Incluso, no sé, se ubica en esta forma que se llama banda de Moebius, ¿no? Que tiene esta especie de forma como infinita, y que el adentro también es otra de agencias, pues de resistencias, ¿no? Y aquí, bueno, hay una consigna del movimiento estudiantil parisino, el 68, que es como muy, que figura, ¿no? Esto que estoy diciendo que es bajo los adoquines la playa, ¿no? O sea, como debajo de este espesor y de este cemento de las ciudades podemos encontrar, o sea, si se rompe podemos encontrar la arena, ¿no? La arena de la playa, ¿no? Y a todo lo que nos puede remitir la idea de playa, ¿no? Como una cuestión de relajación, de disfrute, ¿no? Entonces creo que parte también del desafío de estudiar violencias o estudiar cuidados es ver esas dos caras, ¿no? de la moneda, ¿no? Porque pues sí es muy fácil de repente como emocionarnos y llenarnos de esperanza o de muchísimo optimismo, ¿no? Y entonces negar que existen formas de sumisión social, formas de represión, y decir, no, pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pude haber dicho, no, pues los jóvenes tienen estrategias súper buenas porque las tienen también, ¿no? Para enfrentarse a la policía en la vida cotidiana, a la escuela, en fin, ¿no? Como una serie de factores que obstaculizan y limitan su desenvolvimiento social, ¿no? Su desarrollo social. O también quedarme en un lugar donde no, pues
no hay nada que hacer, están condenados a la muerte, ¿no? Y pues ninguna de esos dos acercamientos creo que contribuiría a comprender cómo se configura la vida cotidiana de sujetos que habitan ciudades específicas, ¿no? Y aquí me gustaría traer a colación un tema también importante que es la contextualización. O sea, es necesario que esto que decimos en nuestras investigaciones vaya contextualizado con las características de los espacios, pero también con la manera en cómo las y los sujetos y sujetas que habitamos esos espacios significamos esas características, ¿no? Porque no basta con decir, pues hay tantos millones de habitantes y no sé, el índice de pobreza es tal o el índice de marginación es tal, ¿no? Sino, bueno, ¿qué implica que habites un espacio que tiene una acumulación de desventajas o de precariedades en los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implica que vivas en una colonia que no tenga agua o que el agua llegue 2 veces al mes? ¿Qué implica que no haya drenaje? ¿Qué implica que las calles pues no se puedan andar, ¿no? Por la dificultad del terreno, en fin, ¿no? No solo dar cuenta de datos duros, sino qué significa ese dato duro en la vida cotidiana y cómo se subjetiva esa condición o esa característica del espacio, ¿no? Y yo creo que eso también es como parte de los puntos en común, ¿no? Que no, creo que no partimos o sea, no fuimos a verificar hipótesis, ¿no? A decir, sí, claro, lo que yo pienso es lo que es, ¿no? Sino que nos dimos a la tarea de indagar, cada una desde aproximaciones diferentes. En mi trabajo es sumamente antropológico, ¿no? Entonces, es etnografía como tal. Tuve la oportunidad de tener mucho tiempo, 1 año más o menos, para hacer trabajo de campo, lo que es una virtud, la verdad. Y un privilegio que cada vez es más acotado, ¿no? Pero también, bueno, permite pues explorar muchísimas cosas, ¿no? Y aquí también rescatar que no, o sea, que por ejemplo, la pandemia o cualquier otra condición que podamos ver como obstáculo para la investigación social, pues también tiene algunas ventajas, ¿no? Como explorar otras formas de acercamiento, ¿no? A las personas, ¿no? O sea, la vía virtual, que pues es una de las formas, ¿no? Que además es magnífica cuando podemos adecuarla, ¿no? A los intereses de investigación y de intervención que tenemos, ¿no? Y bueno, otro de los polos que por ahí nos juntan, nos hacen tal vez en continuidad, no similares, pero sí a mí me gusta pensar como nuestras investigaciones como en un continuum, ¿no? Es la investigación situada, ¿no? Bueno, yo trabajo desde la investigación situada, lo que implica no solo situar a los sujetos, sino situarme a mí misma como investigadora, ¿no? Y con eso romper también esta falsa objetividad que se busca a través de la ciencia y que las ciencias sociales han adoptado e intentado reproducir por muchos años, ¿no? Y que, pues más que ventaja, pues representa una desventaja, ¿no? El siempre ponerte como a la distancia, ¿no? De las y los sujetos con quienes trabajas o frente a las problemáticas que abordas en la investigación, ¿no? Con la investigación situada, se trata de dar cuenta de quién es una como investigadora, de dónde viene, cuál es mi historia, cómo me posiciono frente a esa problemática que estoy abordando, y cómo me interpela también, ¿no? Cómo me interpela tanto la problemática como las interacciones con los sujetos con quienes estoy trabajando, ¿no? Con quienes estoy colaborando. Y a partir de ahí convertirme también en una especie de sujeto investigado, ¿no? O de sujeto investigada. Y romper esa dicotomía entre investigador, investigado, ¿no? Y apuntar hacia investigaciones situadas que requieren un vis a vis, ¿no? Un sujeto, ¿no? Y no una
alguien posicionado o autosentado en una posición del saber, ¿no? Y al otro verlo como si fuera, no sé, un ente vacío al que le vamos a dar contenido, ¿no? Cuando pues también es un sujeto del saber, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también es una invitación y que al leer los dos artículos, pues pueden ver nuestras voces ahí, ¿no? Se rastrean, ¿no? De diferente manera, pero ahí estamos, ¿no? Y que eso no siempre sucede con las investigaciones. Ok, y bueno, ¿cuáles consideran ustedes o cuáles son los desafíos que presenta el campo académico en la investigación de las ciudades? A través, bueno, de estos temas que nos presentan en los artículos, de esta violencia, la relación de los jóvenes con la policía en este enclave del que habla el texto de Laura, en este estudio bien importante que hace Carol también durante la pandemia, que pareciera además que son temas que se trabajaron en un momento y como ya pasó, parece que se da vuelta la hoja, ¿no? Pero son temas que quedan y están presentes. Entonces, es que nos platicaran ahorita un poquito de eso, ¿no? De estos desafíos que ustedes consideran que hay en la investigación de las ciudades. Si quieres, comienzo. Sí. Bueno, en este hilo de lo que concluí al final de la segunda pregunta, creo que un desafío está latente en la investigación actual o en el campo académico, desde donde nos posicionemos, desde la educación, la antropología, la sociología, los estudios ambientales, etcétera. Creo que uno de los desafíos es justo apelar y apostar más por investigaciones situadas, ¿no? O sea, porque luego se convierte también en una cuestión de moda, ¿no? Y entonces uno dice, no, pues yo sí hago investigación situada y pues en realidad no es así, ¿no? Se presta como a malos entendidos o a llevar lo que implica el conocimiento situado o la indagación situada hacia otros ámbitos en donde se comienza a hablar de una misma y se pierde la noción de que es una co-investigación, ¿no? Y de que es que somos un medio para comprender una estructura o fenómenos o procesos sociales, ¿no? Y no somos las y los protagonistas de nuestra investigación, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay un desafío que implica formarnos muchísimo, que implica tener mucha también autovigilancia epistémica, pero también mucha motivación para hacerla, ¿no? Porque es muy fácil nada más llegar y trabajar así con la gente, preguntarle 2, 3 cosas y de ahí ya detonar ideas que intentamos generalizar, ¿no? O teorizar a partir de lo que nos dijeron, ¿no? Y no construir el conocimiento, ¿no? Y ese es otro de los desafíos, la co-investigación, ¿no? No ver a las y los sujetos como objetos de estudio, ¿no? Sino primero reconocerles como sujetos y sujetas imbricados por condicionamientos sociales, pero también como portadores de conocimiento, ¿no? De un saber y de un saber propio, de un saber sobre su entorno, de un saber sobre sus experiencias, ¿no? Y entonces el conocimiento se construye y de esa manera se avanza en este objetivo de la coinvestigación, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay otro desafío, romper con que vamos a ser portadores de verdad, para apuntarle a construir conocimiento colectivo, ¿no? También investigaciones con mayor cuidado, cuidado en varios sentidos. Uno, el cuidado del otro, ¿no? De la otra, de las y los sujetos con quienes colaboramos, en formas de autocuidado también, ¿no? Por ejemplo, yo en mi texto les relato un acontecimiento de manera muy breve, por confiada, ¿no? Por creer que, pues, como soy de esa ciudad, pues ya conozco todo, ¿no? Pero bueno, esas formas de amenaza y de vivir la violencia constante, pues fue algo que acompañó toda mi travesía de campo, y no solo el campo, o sea,
Después también vino mucha violencia y muchas formas que revelaron que necesitaba autocuidarme, porque bueno, procesar toda esa información, sistematizarla, darle forma y tal, además del desgaste intelectual, también hay mucho desgaste emocional y es algo que se tiene que prever, ¿no? Que así estudiemos violencias o estudiemos cuidados o estudiemos lo que estudiemos, siempre hay un desgaste y una inversión emocional que es importante considerar, ¿no? Y por otro lado también el cuidado institucional, ¿no? A mí cada vez que puedo hago hincapié en eso porque creo que seguimos paradas en instituciones que, pues si bien nos va, tienen paradigmas del siglo pasado, ¿no? Si no es que del antepasado, y uno de esos paradigmas tiene que ver con la posición de las y los estudiantes.